hoy finalicemos bien un curso que además pues, fue algo largo, desde octubre. En fin, entramos a la parte más caótica de la historia de México. Bueno, no es caótica, al contrario, creo que es la más alivianada y que desafortunadamente la UNAM mata de una mala manera en el examen. Sale en el hecho de que les piden que ubiquen acontecimientos durante los sexenios que se desarrollaron. Y pudiéramos abordar este tema de esa forma con el rosario de hechos, lo cual a mí en lo personal no me agrada porque tiende a memorizar y hasta yo hago pelotas, sobre todo entre tanto fulano que causan más risa y tristeza y enojo que otra cosa. Así es que, bueno, decidí, desde que me enfrenté por primera vez a enseñar este tema, que lo abordemos de forma diferente, quizá un poco más exigente, porque aquí implica recuperar cosas de historia universal, que espero que lo hayan hecho, un coqueteo un poco con la economía, pero al final eso facilita las cosas y solamente es a partir de la lógica, o sea, que implica que aquí ustedes repasen un poco, el que las cosas se den, ¿sale? Entonces vamos a ver qué tal funciona esto. ¿Hay algún comentario, dudas, algo que quieran decir, hacer? No, profe, adelante. ¿No? Pues nos arrancamos. No, ninguna. Bien, entonces gracias, Mar. Nos arrancamos, ¿sale? Bien, pues antes que nada hay que situarnos en la época. Y bueno, esta sesión la dividí en dos partes. La primera de ellas nos vamos a enfocar en lo que es el desarrollo del estado de bienestar en México, que si por ahí llegaron a ver el video, pues tiene sus antecedentes primero en el México revolucionario, pero ya de una manera más abierta con Cárdenas. No podemos dejar de lado la influencia de Cárdenas. Entonces las bases que deja este señor van a dar pie a que entre el 40 y el 70, de una manera sólida, México va a tener una estabilidad política, económica, social y cultural. De pronto va a haber una debacle de 12 años, que ahí quién sabe qué hizo Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, que van a allanar el paso a un cambio de modelo. Por eso hice esta partición en dos. Del 82 a la actualidad, pues tenemos la égida del neoliberalismo. Así es que para que puedan comprender un poquito más las condiciones que definieron este periodo histórico, bueno, ambos, tanto el 40 al 82 como el 82 al 2000, pues echen mano de la última parte de Historia Universal. En el caso del 40 al 82, no pierdan de vista lo que les comenté del estado de bienestar. La Segunda Guerra Mundial va a ser fundamental para la historia de México y la Guerra Fría. Y del 82 para el real, pues viene la globalización y el neoliberalismo, así, y el fin de la Guerra Fría. Aunque no lo crean, lo que sucede en México tiene mucha influencia de lo que viene de afuera, ¿sale? Entonces, bueno, ya centrándonos del 40 al 82, pues este periodo se va a definir por una serie de transformaciones que dieron como consecuencia un periodo de parcial estabilidad política, económica, social y cultural. Pongo entrecomillado la palabra estabilidad, por eso le puse parcial, porque si bien hay cambios, esa estabilidad no fue firme. Van a haber por ahí, digamos, problemas latentes que en los 60 van a comenzar a estallar y cada vez se van a hacer más grandes. Por ejemplo, el autoritarismo en el Estado mexicano, la falta de democracia sindical, ahí tenemos que la desigualdad social cada vez bajita la mano y de forma no reconocida se hace más grave otra vez. Y la corrupción y los malos manejos que se hace del Estado, pues bueno, al final hace que esto truene, ¿vale? Por eso pongo parcial.
porque ahí está, pero como que nadie le quiere hacer caso. Así que bueno, para entender este periodo de, digamos, consolidación, de desarrollo, debemos de repasar lo que hizo Cárdenas. ¿Alguien recuerda cuáles fueron las principales medidas en tenor de la economía y de la sociedad que hizo general? O sea, ¿cuáles fueron las principales políticas económicas y sociales que se desarrollaron durante el cardenismo que van a proyectar el que México en los 40 dieron su bidón, pero tremendo? ¿Alguien se acuerda? Aquí voy a ver qué tanto han estudiado. Yo no me acuerdo, profe. ¿No te acuerdas? Oh, híjole, híjole. Tomen en cuenta que fusionaron dos concursos y ya estamos en marzo y abril se va a ir como agua. Entonces, si empiezan a bajar la guardia, si se empiezan a sentir agobiados y no consolidan su formación, el día del examen la van a pasar mal, ¿sale? Entonces, aguas con eso. Bien, Irma, sí, hay apoyo a los trabajadores, principalmente a los campesinos. O sea que tenemos una fuerte política populista. Perdón, Ana, dime. Sí, yo recuerdo que había aplicado el plan seccional Ujú. y de un proyecto em, agrario, ¿cuál era el otro? Obrerista y nacionalista, Ajá, el reparto agrario, es decir, a los tejidos colectivos, ok, muy bien. eh, la creación de la Conferencia Nacional Campesina, que era lo que decía mi compañera, que La apoyó central. ajá, a los campesinos y la Central de Trabajadores de México. Y Sí, pues, principalmente la exportación petrolera. Y, y lo más importante creo que fue lo del cambio de PNR al Partido de la Revolución Mexicana, que es PRM. Y creo que perfecto. no me acuerdo de más. Bien, 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 bien. Para que quede un poquito más claro, voy a ir amarrando lo que comentaste. Muy apreciada tu participación, Ana, gracias. Efectivamente, vamos a tener por ahí medidas sociales, pero fundamentales, sobre todo en la parte educativa. La fundación del Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, va a permitir que el país tenga cuadros de gente especializada que van a hacer posible que el México se desarrollara industrialmente en las décadas venideras. Así tiene de peso el Politécnico, ¿sale? En cuanto a las nacionalizaciones, eso le permitió al Estado intervenir en la economía, bajar costos, estabilizar precios que van a permitir un reforzamiento del mercado interno. Gracias a lo que hace Cárdenas, aunque a los empresarios no les caiga bien, la economía mexicana crece a partir de la producción nacional. Es decir, primero se produce y se consume lo que se hace en el país y luego lo de afuera. Cárdenas ahí puso la semillita. Estabiliza efectivamente al país políticamente. Acuérdense que corren a calles y eso va a permitir que se diera una continuidad. Y lo más destacado de eso es el cambio del partido en el poder, que quizá eso sería una de las cosas que se le cuestionan y se le critican al presidente, que también va a dejar la estructura que le va a permitir al PRI perpetuarse como por chorrocientos mil años, que en esos chorrocientos mil años se va a volver cada vez más autoritario, a través de este corporativismo va a controlar los diferentes sectores de la sociedad y por consiguiente, digamos que eso de que seamos democráticos, pues no nos ha salido ni hasta la fecha, ¿sale? Sin embargo, bueno, hay sacrificios, eso genera estabilidad política, ustedes saben que México adolecía de eso desde prácticamente la consumación de su independencia, y el que hubiera esa estabilidad va a permitir el crecimiento de los demás,
¿Sale? Así de importante fue Cárdenas. No menos clave es la Segunda Guerra Mundial. Eso, digamos, es lo que va a obligar al país a tener que empezar a industrializarse a partir de la sustitución de importaciones, y ya conectando un poquito con lo que había hecho Cárdenas, pues la evolución política del Estado mexicano. Con lo que había hecho Cárdenas y lo que van a hacer sus sucesores, se va a afianzar el estado de bienestar, pero que en el caso de México va a tener dos características muy importantes. La parte corporativa, es decir, que el Estado, a partir de una serie de organizaciones e instituciones, va a aglutinar y controlar a estos colectivos que conforman la sociedad mexicana. Y la manera en que los va a integrar y controlar va a ser a partir de que los líderes de esas organizaciones van a formar parte del partido en el poder. A eso se refiere con corporativo, ¿sale? Por ejemplo, tenemos el líder de la CTM como un diputado del PRI o como un adscrito al PRI. Lo mismo sucede con la Central Nacional Campesina. Otro tanto viene con Canacintra, que es esta organización que representa a los empresarios. Y entonces eso hace que se sujeten a los designios del Estado, ¿sale? Y eso es lo que va a permitir que su autoritarismo sea apabullante. Que aquí en el caso de México, imagínenselo al gobierno como un padre autoritario, como de esos de, tú no haces las cosas hasta que yo te las diga, ¿sí? Hasta que yo te dé permiso. Y en esos juegos de poder, pues también se da otra particularidad, que ahorita es un vicio enorme en la vida pública del país, el clientelasgo político. Eso va a generar que la sociedad también sea dependiente al gobierno. Ejemplo, una asociación vecinal quiere que su calle sea pavimentada, órale va, bueno, primero la batean, no hay presupuesto, pero yo te puedo ayudar si vas a marchar y se ve el apoyo de la gente por el candidato del PRI, ¿no? Y eso va a ser algo muy común. Entonces, imagínense ese capital político que se va a lograr a partir del clientelasgo, que va a hacer que, por ejemplo, sindicatos grandes como el de trabajadores de la educación salga a marchar a favor del PRI. Y de esa manera, muy malamente, por cierto, es que algunos sectores van a ser favorecidos. Así se van a jugar las concesiones sociales. ¿Quieres? Le tienes que entrar a votar. ¿Sale? Entonces es un vicio muy grande que desafortunadamente no ha cambiado. Y por supuesto que eso alienta otro gran problema que va a tener el país a lo largo de su historia contemporánea, que va a ser la corrupción. ¿Sale? Entonces, esos tres elementos van a definir la vida del país entre el 40 y el 70. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe, gracias. Vientos. Segundo nivel de dificultad a esto. El segundo rubro que debemos de considerar, además del tipo de modelo de Estado que se va a aplicar, son las políticas económicas. Les digo que es por niveles, vamos de lo general a lo particular. Yo parto del modelo de Estado que se aplica, porque eso marca un antes y un después, y ya posteriormente me voy por la dinámica económica. En este caso, entre el 40 y el 52, se va a dar una tendencia que se conoce como sustitución de importaciones. Va a comenzar con la gestión de Manuel Ávila Camacho y se va a extender más o menos con la administración de Miguel Alemán Valdés. Básicamente, la sustitución de importaciones va a ser el acto en que México va a cambiar la producción, o mejor dicho, pues sí, se me olvidó otra palabra, va a sustituir los productos que provenían del exterior por bienes hechos por la industria nacional. Recuerden que desde que concluye la Revolución Mexicana y todavía hasta Cárdenas, la economía del país se basaba en exportación de materias primas, principalmente recursos agrícolas y minerales, ya sea a partir de pequeños y medianos propietarios, para el caso de Cárdenas, para el caso de la década de los 20, pues fueron latifundistas y empresas extranjeras. ¿Sale? O sea, México seguía
dependiendo de sus recursos naturales. Y la industria tímidamente crecía, a pesar del antecedente de Porfirio Díaz. Aunque recuerden que la industrialización que apoya Porfirio Díaz es con capital extranjero. Y cuando ya no le conviene a los extranjeros invertir en México, se llevan todo y nos dejan en la nada. ¿Sale? En este caso, aquí es cuando la Segunda Guerra Mundial es muy importante, porque con quien México tenía este intercambio de, bueno, yo te mando materias primas y tú me regresas bienes manufacturados e industrializados, pues eran los Estados Unidos. Pero recordarán que en el 41 Estados Unidos entra a la guerra y entonces toda su capacidad económica va a encaminarse a subsanar las necesidades de la guerra y por lo tanto desabastece el mercado mexicano. El país no puede recurrir a otro proveedor porque las principales potencias se están agarrando del chongo. Entonces eso va a brillar a dos cosas: que México se quede esperando y llore y se haga un santo desmadre, o aprovechando las bases que se tiene, comenzar un proceso de industrialización. Y México va a optar por lo segundo. Eso es lo que involucra la sustitución de importaciones. El objetivo de estas medidas, y es algo súper básico, va a ser garantizar la demanda de mercancías indispensables para la economía del país. Virtud y error. Error porque no va a haber un plan a mediano plazo que haga que la industria mexicana se diversifique. Se va a quedar estancada y eso a la larga va a pesar, ¿sale? También eso nos ayuda a entender la dinámica económica actual y que, bueno, más con la globalización, pues dependamos de una serie de elementos que provienen del exterior. Y que México sea incapaz, por ejemplo, de invertir en tecnología, en ciencias. Bueno, ya no ando ahí porque si no me muero de un coraje. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí respecto con la sustitución de importaciones? No, profe. Vientos. ¿Las demás cómo vamos? Todo bien, profe. Vientos. Ojo con este tema para las que van a a carreras, perdón, de ciencias sociales, en especial sociología, relaciones internacionales, ciencias políticas, ciencias de la comunicación, economía e incluso contabilidad y administración. Porque esto se lo van a volver a ver con más detalles en sus primeros semestres de la licenciatura o a la mitad, pero van a volver a topárselos. ¿Sale? Bueno, ya que abordamos la parte económica, vamos con lo que ya son los presidentes. ¿Sale? En este caso tenemos a Herman Munster, así se parece, a Manuel Ávila Camacho como presidente. Recordemos que este señor tiene una orientación política hacia la derecha moderada, o sea que va a romper con muchas cosas que se hacían durante el cardenismo, va a limitar bastante a la izquierda, pero al mismo tiempo va a afianzar lo que es el estado de bienestar. Ejemplo de ello, pues va a ser la campaña nacional de alfabetización, que es un problema que todavía adolece el país. En la actualidad, menos del 10% de los mexicanos no saben leer y escribir. Saquen cuentas, somos 120 millones de vatos y vatas, pero en esta época era más. A pesar de los grandes esfuerzos que hicieron José Vasconcelos en los 20s, Nicolás Vasos y Moisés Sáenz en los 30s, todavía una gran parte de los mexicanos no sabían leer y escribir. ¿Sale? A la par de esto, se necesitaba gente más o menos educada para que se integrara a los cuadros de producción. Tenemos proyectos de industrialización, créditos e insumos a favor de la clase empresarial. ¿Sale? Acuérdense que Cárdenas había tenido una relación un tanto tensa y hasta violenta con los empresarios. Manuel Ávila Camacho va a practicar en ese sentido y con estas acciones políticas de acercamiento y conciliación. Hasta cierto punto se requiere porque el país urgía que
que las manufacturas ya salieran de aquí. Entonces, pues al Estado no le queda más remedio hasta cierto punto que apoyar al gran capital mexicano, a la industria nacional. Así es que se abandona también esta lógica populista de impulsar al pequeño y mediano propietario, lo cual eso va a generar con el paso del tiempo el agravamiento de la desigualdad social. Sin embargo, aquí pues, todavía las cosas aparentemente están padres. El estado de bienestar se sigue expandiendo en el sector de salud y esto se ve con la fundación del Instituto Mexicano de Seguridad Social en 1942, en donde hasta ahorita pues siguen siendo importantes instituciones como el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Pediatría y no estoy muy seguro si también el de enfermedades respiratorias, ¿sale? Ahora, en esa época, fíjense, no sé, voy a salir engorilado después de esta clase. El Seguro Social no solamente complementaba servicios médicos, el derechohabiente tenía acceso a guarderías y hasta centros de recreación. ¿Alguien de aquí conoce Huastepec? No. ¿No? ¿No conocen Huastepec? ¿En qué Yo sí, yo sí, profe. profe? ¿Mm? ¿Qué pasa? Es que ahí ¿En qué no... ¿En qué, perdón? Bueno, oye, ¿Qué parte de Huaxtepec? no, no, o sea, el centro recreativo. El que ¿El ahora, balneario? ajá, el que ahora Ah, compró, creo que sí. Six Flags, ¿no? Y ahora armaron ahí Ajá. una Pero una onda. parte. Ah, una parte, yo pensé que era La otra todo. sigue siendo del ISSSTE. No, hace el IMSS, ¿no? Hace el IMSS. ¿Sí? ¿No es el ISSSTE? No, hace el IMSS, sí. Sí, pues bueno, durante mucho tiempo, y muy a pesar de que en los años 80 y 90 se les pega horrible a las clases populares de México, pero era el centro vacacional de la gente que estaba fregada. O sea que mínimo, 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 un obrero tenía chance de llevarse a su familia a Huastepec a cotorrear. Y eso era algo que te garantizaban como derechohabiente. Y no era el único, también creo que en Temixco había uno. Vaya, el Seguro Social llegó también a tener tantos recursos que hasta era dueño de un equipo de béisbol profesional. Los Diablos Rojos de la Ciudad de México, que por cierto su estadio estaba en lo que hoy es Parque Delta, se financiaba con el Seguro Social, o sea, y el servicio médico era de primera. Eran muchas cosas a los que tú tenías derecho como, ahí se me fue, como contribuyente del IMSS. Evidentemente, con el paso del tiempo, esos derechos se fueron cada vez reduciendo más hasta que, bueno, hoy tenemos el problema de la pésima calidad del servicio en esa institución, que aún así es muy importante, o sea, hagan cuentas cuánto les sale irse al médico a checar un malestar, un ojo de la cara, ¿no? En cuanto a la política, tenemos la transformación del Partido Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana por el PRI en el 46. Y eso también representa una ruptura respecto a lo que hacía Cárdenas. Favorecidos por la dinámica económica que estimuló la Segunda Guerra Mundial, tenemos la reducción de la deuda externa hasta un 90%. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Cientos. ¿Las demás? Ninguna. ¿Cómo vamos? Mar, ¿cómo vamos? Bien, todo bien. Ok. Profe, Suri, eh, vale. Nos vamos a quedar ahorita con un acontecimiento muy importante que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Ok. En este conflicto, originalmente México se mantiene neutral, pero chan, chan, chan. En 1942, dos submarinos
alemanes hunden barcos petroleros mexicanos, el Faja de Oro y el Potrero de Llano, y eso va a ser motivo para que México entre a la guerra a favor de los aliados. Una participación del país en el enfrentamiento se va a dar en dos escenarios. En el militar, se va a enviar al frente del Pacífico a la Fuerza Expedicionaria Aérea, mejor conocida como Escuadrón 201. Aquí está, en un cartel muy bonito, que por cierto fue integrada por estudiantes de ingeniería civil, mecánica, tanto de la UNAM como del Poli. El ejército le sacó y no quiso mandar a los profesionales, entonces mandaron a chamacos como de su edad a que se la rifaran, y pues bueno, estaban medio loquitos porque sí se aventaban a los guamazos. Pero en donde más va a tener protagonismo México en la guerra, pues va a ser en el plan económico. Esto se va a dar en dos líneas. Va a vender sus materias primas y sobre todo sus recursos energéticos a los aliados. O sea, la maquinaria de guerra de los Estados Unidos, de Inglaterra, se va a mover gracias al petróleo mexicano. ¿Sale? Y en el segundo punto en donde México va a destacar va a ser a través de la migración. Van a haber campañas que van a ser conocidas como los programas de los braceros, en donde se va a contratar a campesinos mexicanos a que trabajen en los campos de cultivo y en las fábricas de los Estados Unidos, principalmente de California. Y ese programa va a durar alrededor de 10 años. Entonces, gracias a estas circunstancias, México va a crecer económicamente. Y a manera también de amarrar, el país va a echar mano del nacionalismo como un modo para integrar la sociedad. Hay innumerables películas que ejemplifican esto. Ya tenemos un antecedente, por ejemplo, con El Cementerio de las Águilas, en donde aparece Jorge Negrete sin bigote. Pero ya en los 40 tenemos desde films cómicos como Un día con el diablo, de Cantinflas, en donde supuestamente representa a un soldado mexicano que pelea contra los japoneses y aparentemente lo matan. Está bastante divertida la película. Tenemos también películas históricas que intentan estimular este sentimiento patriótico, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, El cura Morelos, El rayo del sur. No, El ciervo de la nación y El rayo del sur son dos pelis que hablan sobre Morelos, una mini saga. Está La Virgen que nos dio patria, que son películas atractivas, históricamente algo alejadas lo que ocurrió, pero están buenas, tienen ritmos, buena producción, no son dramáticas, bien cuidadas las escenas de las batallas. Eso sí, un discurso patriotero que, bueno, quizá es lo único que yo le tendría paciencia, pero si entendemos la época, pues sabemos el porqué. Recuerden que el cine va a ser un mecanismo también de difusión ideológica. Y incluso también en el ámbito de las leyes se va a intentar integrar al país. Incluso va a haber un delito que se va a conocer como sedición, en donde pues si tú te mostrabas un tanto distante del gobierno y crítico, te metían al bote. Porque en realidad pues a la patria hay que ayudarle, ¿no? Entonces, he ahí el peso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dudas? No, todo bien, profe. No, profe. No, profe, muy explicado. Ok, gracias. Y nos vamos con el siguiente presidente, que fue Miguel Alemán Valdés. Él se va a encargar de dotar de más infraestructura al país. Durante su gobierno se hacen presas hidráulicas, carreteras, sistemas de irrigación agrícola. Va a fomentar la inversión privada en el campo mexicano y él va a ser el primero que va a empezar a golpear a los ejidos a favor de los terratenientes.
¿Sale? Va a proteger a los latifundios y se va a hacer pacto con el reparto agrario. ¿Vale? Durante su gobierno se va a fundar el Banco Nacional del Monte de Piedad, Petroquímica Nacional, Constructora Nacional de Carros Ferrocarrileros, Diesel Nacional, el Patronato del Ahorro Nacional. O sea, el estado de bienestar a todo lo que da, la intervención del gobierno en economía y, siguiendo con la lógica de la sustitución de importaciones, él va a implementar una serie de medidas que se llamaron crecimiento desde adentro. En el argot económico, estas acciones fueron encaminadas a reforzar el mercado nacional. Entiéndase que va a impulsar la industria, va a fomentar la inversión de industriales mexicanos en empresas mexicanas y por supuesto que va a hacer todo lo posible para que los mexicanos consuman lo hecho en el país. ¿Ok? A eso se denomina crecimiento desde adentro. Y después de la gestión de Miguel Alemán Valdés, en donde, por cierto, se funda para varios de ustedes su futura casa de estudios, Ciudad Universitaria, se va a fundar en el 52, todavía bajo el gobierno de Miguel Alemán Valdés, pues medio mundo pensaba que, bueno, ya que México crece económicamente gracias a los efectos de la Segunda Guerra Mundial, pues se va a venir una crisis. Y hasta en eso el país es rebelde, ¿por qué no? Naranjas dulces. Tenemos inicio a lo que llamamos el desarrollo estabilizador, que va a ser un periodo en que la economía mexicana se va a caracterizar por un alto crecimiento de la producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de cambio. Aquí, la neta, la moneda mexicana se alcanzaba. Mi abuelita nació en el 38, entonces era adolescente cuando inicia esta época, apenas entraba a la escuela. Mi abu a los 9 años entró creo que a la primaria y salió de 14, algo muy común en aquella época y pues más siendo mujer. Recordemos que la educación para todos no fue algo muy común hasta fechas recientes y desafortunadamente pues era peor la cuestión de las chicas y más de el estrato social al que pertenecía mi abuelita, que era pues de las clases bajas, ¿sale? Entonces mi abuelita me comentaba que cuando era puber ella trabajó de costurera y de eh, empleada doméstica, igual que varias de sus hermanas mayores, era la menor de 10 hijos y le pagaban por día 15 pesos, no menos, creo que 10. O sea que a la semana sacaba 50 pesos. Pero, por ejemplo, con ese dinero a ella le alcanzaba para comprarse un kilo de carne. El kilo de carne llegaba a costar 20 pesos. ¿Sale? Entonces era una época en que los precios de algunos productos fueron accesibles y mucho tiene que ver también con las contribuciones, se me fue la palabra, y los subsidios que el gobierno daba a ciertos productos. Entonces hacía que la moneda alcanzara para un montón de cosas. En esa época, 2,000 pesos era una lana, con ese dinero te comprabas un automóvil. Ahora, vean con qué se compran con ese dinero, ¿sale? Bien, durante este periodo, la política en términos monetarios y fiscales fue ortodoxa. O sea, seguimos el librito. Si tenemos que hacer crecer la economía desde las empresas nacionales, eso es lo que vamos a hacer. Y entonces vamos a poner impuestos para que los productos extranjeros tengan problemas para competir con lo mexicano y se consuma primero lo mexicano. ¿Sale? Aquí Pemex va a crecer, va a tener también un apoyo muy grande, va a haber una mejoría en los servicios de salud y educación, crece el IMSS, Ciudad Universitaria ya está inaugurada, pero no solamente eso, en el periodo de Adolfo López Mateos, por ejemplo, tenemos la expansión del sistema de la UNAM, no solamente se crean prepas, sino también algunas FES, bueno, no, mentira, fueron las prepas.
a principios de los 60 y también los vocacionales, el Politécnico. Pero lo que intentan es neutralizar la autonomía y la combatividad de esas escuelas. Además de la inflación que va a ser muy, muy baja, tenemos un acuerdo entre economías latinoamericanas que se va a denominar Alianza para el Progreso en el 61, ¿sale? Y aquí pues, se nota que los Estados Unidos andaban muy metidos en la región, era su zona de influencia. El desarrollo estabilizador va a tener 3 periodos. El primero de ellos va a ser el Milagro Mexicano, que ahorita vamos a ver, que va a abarcar los gobiernos de los Adolfos, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. Luego ya propiamente el desarrollo estabilizador, que va a abarcar lo que es Gustavo Díaz Ordaz. Y en el 69 hay una crisis medio fuerte en el país que va a motivar a una última fase de este desarrollo, que va a ser el modelo compartido, que va a extenderse desde Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. ¿Comentarios, dudas? Profe, en ¿Sí? este periodo se crea también el Instituto Nacional de Vivienda, ¿no? Así es, sí. Bueno, ya en los 70 va a ser el Infonavit. Va a ser el Infonavit. Ah, ok. ¿Ok? ¿Algún otro comentario, duda? No, profe. No, ninguna. Bueno, tenemos la primera etapa, que es el Milagro Mexicano, que, reitero, va a ser un periodo en que la economía del país va a tener un crecimiento sostenido que se va a mantener en las próximas décadas. Es la primera etapa del desarrollo estabilizador. Aquí México va a afirmar las transformaciones que tuvo, que lo van a encaminar a una industrialización sustentada en el impulso del consumo de los productos nacionales, que eso es algo que ya les había contado. En esta época también va a haber una fuerte intervención del Estado en la economía y también va a dejar sentir su mano en la política, no va a tolerar otra disidencia que no fuera dentro de los marcos que él mismo ponía y va a ser realmente duro con esa disidencia. Los sociales, pues va a reforzar esta dependencia y este clientelazgo político que ya les comentaba, y por supuesto culturales. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. No me ¿Ok? Bien, los acontecimientos más importantes que vamos a tener, no solamente del Milagro Mexicano, que va a comenzar con Adolfo Ruiz Cortines y se va a extender con Adolfo López Mateos, sino también del desarrollo estabilizador, van a ser algo muy importante. Fíjense qué coincidencia. Vamos a tener el voto femenino que se va a lograr en 1943, que no es algo que se dio en esos años, sino que pues es una lucha que se arrastra incluso desde la misma Revolución Mexicana, teniendo antecedentes ahí con Carmen Carrillo Puerto, que era, que tenía el sobrenombre de la Monja Roja, también hermana de un revolucionario muy comprometido, Felipe Carrillo Puerto. Desde ahí ya se intentaba presionar para que se diera el voto femenino, cosa que desafortunadamente no se logró. Con Cárdenas también se dio un segundo intento, tampoco, pero ya se permitía a las mujeres votar a nivel municipal. Y hasta por fin en el 53 se da pues no, este reconocimiento al derecho al voto, ¿no? Así es que, chicas, ahorita que están involucradas en este momento histórico, pues tengan paciencia, porque a lo mejor el fruto de su lucha se va a ver a 10, 15 años, si el movimiento no se envicia con un fundamentalismo
que cada vez está haciendo señales más graves. Entonces ahí les encargo, ¿no? Está en una coyuntura histórica muy, muy interesante. Bueno, ya por ejemplo durante el gobierno de López Paseos, así le titulaban porque el güey tiró por viajes y iba de viaje, se va a crear la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, que por cierto generó mucho revuelo y bastante rechazo, sobre todo de las élites. La intención de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos era asegurar una igualdad en condiciones para el rollo de la educación. ¿Sale? Sin embargo, pues también esto va a dar pie a que el Estado de alguna forma supervisara qué era lo que se enseñaba en la escuela y aquello que pues no siguiera sus reglas, bye, ¿no? O sea, vean todas estas medidas desde esa complejidad, lo que favorece, lo que lo limita y siempre en el entorno histórico en donde se suscita. Vamos a tener la modificación del 123 que va a permitir el reparto de utilidades, un derecho laboral que por cierto está en peligro de extinción. ¿Recuerden a quién de aquí trabaja? Vamos a ver. ¿Quién Yo, de aquí? Ok, Paola. ¿Quién más? Refresquenme la memoria. Creo que Mar trabaja. Creo que sí, 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 sí. Chicas, Ana, Yareli, Suri, Irma, Paola, ¿trabajan? No, yo no. No. Ok. No, profe. Bueno, se van a No, enfrentar profe. también. Se van a enfrentar también a una situación medio delicada. Es que pónganse truchas. Pero bueno, Paola, cuéntame en qué trabajas. yo trabajo en un despacho contable y Eres... no Ay, no te alcancé a escuchar. auxiliar. Auxiliar, ok. ¿Tienes seguro Ujú. social? No, Bueno, ya. Es de ahí game over. ¿Sale? Entonces ya ni te pregunto del reparto de utilidades. no. Sí lo manejo, pero no para mí. Ahí hay que empezar a presionar, porque si no, se los agarran. Había una época en que los trabajadores mexicanos tenían varios derechos, una seguridad social digna, prima vacacional, o sea que les pagaban sus días de vacaciones y no crean que eran 50 pesos y cosas bien miserables como las llegan a dar ahorita, sino una buena lanita para que te llevaras a tu medio equipo de fútbol, que era el tamaño de la familia de aquella época, o sea, platiquen con sus abuelitos, con sus tíos, con sus papás, por ejemplo, y ahí pues, se van a dar cuenta que la historia de México se hilvana con su propia historia familiar. Y entre los 50 y los 70 era tener medio equipo de fútbol, pues bueno, a los obreros les pagaban más o menos como para llevárselos de vacaciones, incluso hasta las vecindades eran mucho más grandes que las de ahora. Eso no quiere decir que había justicia social, por supuesto que no. De hecho, distaba mucho de que fuera justo el sistema mexicano en esta época. Por ahí véanse Los Olvidados de Buñuel, que por cierto fue una película que estaba vetada porque hablaba de la marginalidad social que había en los 50, cuando aparentemente México crecía, y es una película crudísima, ¿eh? Ahí chequenla. Tenían prima vacacional, seguro, reparto de utilidades, y en aquella época, esta cosa que ahora ya no conocemos llamada jubilación, era una contribución que venía del gobierno, no era el empresario que te seguía pagando tu sueldo hasta que te murieras. Y era un sueldo digno, ¿sale? Entonces, había ahí un cierto favorecimiento hacia los trabajadores. No eran los mejores, a pesar de todo, pues un empresario mexicano le iba súper bien, pero pues no estaban tanto del carajo, ¿sale? Luego, durante este periodo también se hicieron acuerdos comerciales con Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Aquí vemos que México se alinea a los Estados Unidos en este rollo de la Guerra Fría. En el 61, los Estados Unidos devuelven el Chamizal, que era un territorio limítrofe entre Chihuahua y creo que Nuevo México. Pues bueno, ya, se los devuelven. Ay, no me acuerdo cuál de los dos es. Y pues eso va a hacer que el territorio mexicano se extienda un poquito más.
También algo muy importante con López Mateos es la nacionalización de la industria eléctrica. ¿Comentarios hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok. Y chan, chan, chan. Hay otras cosas más interesantes. Ya con Gustavo Díaz Ordaz tenemos la creación del sistema colectivo Metro, nuestra limusina verde que por 5 pesos creo que en ciertas épocas del año tienes hasta cataratas y ríos rápidos incluidos, ¿eh? Un servicio de primera y apagones. Y en algunos casos temazcal y masajes incluidos. Esto también está acompañado de un apoyo del sector privado nacional, otra vez los grandes empresarios, pero aquí los empresarios están obedientes hacia el gobierno. ¿Sale? Aquí el Estado, reitero, controlaba todo, era este papá que nada se le escapa. Otra cuestión también muy importante es el ascenso de la corrupción y del autoritarismo del Estado, y eso lo vamos a ver ahorita con las disidencias. Aquí pues se armaba el Año de Hidalgo, no sé si lo conozcan. ¿Alguien conoce esta bonita tradición de la burocracia mexicana que se llama el Año de Hidalgo? No. No, nadie la conoce, es muy famosa. ¿No? Bueno, pues el Año de Hidalgo era que en el último año, valga la redundancia, permítanme un segundito.
Perdonen, ya estamos de vuelta. Y gracias por comentar en el chat que me tenía que ausentar por unos varios momentos, pero ya estamos aquí, ¿sale? Entonces estábamos con el escenario de México en los años 60. También algo muy importante es el crecimiento de la clase media. Eso es algo bien, bien, bien interesante. Digamos que aquí... sí, gracias, gracias. Les decía que la clase media va a ser el reflejo de este desarrollo que está teniendo México. Esto también se ve con la expansión de ciudades como DF, en ese entonces DF, hoy Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y esto se debe también a la expansión de los parques industriales. Entonces, a raíz de que se debilita y se comienza a descuidar el campo, muchos campesinos comienzan a vender sus ejidos, pueblos enteros incluso, y se vienen a la ciudad. A lo mejor por aquí estoy conectando con la historia de alguna de sus familias. A lo mejor en esta época tengo casos de que sus padres, bueno, no creo que sean sus padres. Sus abuelos, por ejemplo, hayan migrado a la Ciudad de México, ¿sale? Les digo, sería muy interesante que desde la historia familiar fueran conectando con la historia del país. ¿Sale? Bueno, como la idea era mostrar a México como un país, una nación estable, que iba bien hacia el progreso y shalala, 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 pues se negoció de que eh, nuestro México lindo y querido fuera a hacer las Olimpiadas, lo cual conllevó a inventarse nuevos impuestos, por ejemplo el de la tenencia y el predio. Esos fueron impuestos que posibilitaron el financiamiento de las Olimpiadas. Porque el país que cede en las Olimpiadas es quien tiene que poner toda la lana, ¿sale? Y bueno, no solamente eso, sino también México va a ser casa del Mundial 70. Qué bonito dibujo, ¿no? Creo que nos representa bastante bien. Medio chaparritos, sonrientes, aunque nos cargue la chingada la vida, conformes con la situación y con nuestra pancita de pulque enseñando todo. Sí, me gusta esta mascota. En ese mundial, por ejemplo, Pelé vino a jugar a México y Brasil ganó esa copa. Yo me enteré por mis amigos pamboleros. En general, no soy muy afín al soccer, pero fueron eventos deportivos que intentaron proyectar a México a un escenario internacional. No obstante, chan, 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 hay desafíos. De manera paralela a estos eventos que pueden suponer como algo brillante, algo bonito, hay desafíos muy, muy gruesos. En el 59 tenemos la huelga de los ferrocarrileros, con Demetrio Vallejo, una persona que junto con otros trabajadores estaba peleando para que el Estado diera cierta autonomía a los trabajadores y no se metiera en sus asuntos. El Estado va a responder, como es su costumbre, a base de macanazos. Bueno, en esta época eran bastante brutales. Sin embargo, otro descontento muy grande es el de los maestros normalistas. Siempre los profes hemos estado marginados en este rollo de el reconocimiento de un salario digno, mucho trabajo y poco dinero y además bastante exigentes. Eh, y va a acabar igual, a macanazos, a macanazos, a macanazos. Y quienes más la sufren son los profesores de primaria y secundaria del entorno rural. Esos cuates sí, la verdad, mis respetos, pero desafortunadamente son los que peor la andan pasando y hasta la fecha. El acaparamiento de tierras, la falta de representatividad política, el cacicazgo político que yo pongo a mis cuates como gobernadores o como presidentes municipales, no sé qué, dato cultural, una buena manera de acercarse a las problemáticas del país de los 60, 70 y más, e incluso puede llegar a su actualidad, es a través de la caricatura política, y aquí tenemos un extraordinario representante que hace algunos años falleció, pero que le tocó vivir en carne propia todo esto. Ríos, no sé si por ahí lo conozcan, no todo es Marvel, no todo es DC, no todo es cómic americano. Las caricaturas mexicanas también son muy, muy, muy valiosas, y Ríos va a ser una sátira política a través de sus monos con dos historietas, los supermachos, que incluso hicieron una película de ellos,
y el otro los agachados. Y ahí se ve como pues esta cuestión del eterno presidente municipal que cobra 400,000 pesos y que nunca se va de ahí, y pues vaya, ¿no? La hipocresía, el andar yéndose con quién va a ganar para poder tener mejores posiciones, y democracia, pues obviamente eso no existía. Y a la gente a pan y palos, literal. Pan, diversión y palos. Entonces, eso va a conllevar a que a finales de los 50, principios de los 60, se desarrolla la primera guerrilla en la historia contemporánea de México, que fíjense, la va a liderar un cristiano, Rubén Jaramillo, quien por cierto en sus épocas de chavo había formado parte del ejército de Zapata. ¿Sale? Entonces, eso nos habla que la gente, sobre todo en los espacios en donde el desarrollo estabilizador los dejó olvidados, van a buscar la manera de reivindicar sus intereses. Y la guerrilla jaramillista va a hacer uso de todos los recursos para defender sus derechos, desde participar en elecciones, que obviamente no las va a ganar, hasta intentar negociar con el gobierno, e incluso la vía armada. La guerrilla de Jaramillo que se dio en Morelos fue bastante peligrosa, para que vean que salir a las calles y de vez en cuando tener una actitud agresiva suele generar dividendos. Así es que también a este señor le habrán dicho en su momento, oye Rubén, es que no hay formas hay maneras de defender los derechos campesinos. Y no faltará por ahí un campesino borrego que le habrá dicho, oye, tú no me representas, ¿no? Pero en fin, aquí el gobierno, que más vale el diablo por viejo que por diablo, se acerca a este señor, negocian, pero solamente para tener tiempo de preparar el asesinato de Rubén, a quien van a matar en las ruinas de Xochicalco, Morelos, no solamente a él, sino toda la familia. Y plus de esta foto, esta imagen, se la sacaron para los periódicos 2 días antes de que asesinaran a Jaramillo. Y ya se comprobó que fue el ejército quien asesinó a Jaramillo y a su familia. Así es que, chicas, si andan por aquí de activistas, 1, tengan cuidado, 2, sean inteligentes, y 3, tengan creatividad y sepan elegir bien el momento cuando deban hacer uso de la fuerza de la defensa, del uso legítimo de la defensa, ¿sale? No le vayan a bloquear, no le vayan a copiar, por ejemplo, a estos colectivos extremistas en los que piensan que el putazo es primero. Sobre todo cuando te estás enfrentando con alguien que lo tiene de todas a todas. Sean inteligentes y si es necesario, sí, que digan lo que digan, revienten vallas, quemen monumentos, metan un pinche petardo al presidente y a quien se deje. Pero no se queden solamente con eso. Tienen que realizar más cosas. La primera de ellas es cuestionarse por qué participan y hasta dónde pueden. Y segundo, no ocupar en un primer plano la violencia. Deben, ante todo, exponer con argumentos y dialogar. Y cuando eso ya se agote, ahora sí, váyanse a los potazos y bonito. ¿Sale? La historia nos enseña eso también. No caigan en extremismos, por favor, y sean siempre autocríticas. Eso es lo que va a hacer que un movimiento social no se vicie. Y hablando de movimientos sociales, tenemos la huelga de los médicos, quienes, aunque ganaban bien, pues resulta que sus condiciones laborales, como siempre, tampoco no son las mejores. Por eso, si por ahí salen, conocen médicos y más, o estudiantes de medicina y más de su edad y los ven neuras y arrogantes, es por la situación que enfrentan y por la ausencia de ciencias sociales en su programa de estudio. Y el Politécnico en el 66 va a tener una manifestación por mejores condiciones de vida. Todas estas expresiones de descontento van a ser ahogadas a base de golpes y coerción de los líderes. Así es que también otro tip, desconfíen siempre de sus líderes. Piensen por sí mismas, actúen de acuerdo con su convicción y voluntad y ante todo sean coherentes. ¿Sale? Así que bueno, el clímax se vuelve más intenso y un movimiento que va a ser trascendental para la historia de México es el 68. Un movimiento que va a aglutinar a diferentes sectores sociales, es algo muy padre, eso es lo que va a diferenciar de lo que antes mencioné. Otro error muy importante que creo que es una lección que en la actualidad no solamente el feminismo, sino la lucha por el reconocimiento de la comunidad LGBT y la autonomía de los indígenas y bueno,
Cualquier disidencia social debe de aprender del 68 algo muy importante. Si solamente pensamos en beneficios específicos de mi colectivo, no vamos a acabar realmente con el problema. En su caso, chicas, sí, el feminismo es muy importante y qué bueno que atiendan sus necesidades, pero si hablamos de equidad de género, de alguna manera deben de hacernos reflexionar como algunos colectivos feministas hacen. A los chicos, güey, a ti también el patriarcado te está chingando, entonces date cuenta, mano, que tu masculinidad es tradicional y que no solamente me afectas a mí, sino te afectas a ti y a tus pares. Entonces reflexiona. Debe de el feminismo de sí ocuparse de sus broncas, pero no perder de vista que en algún momento dado, si quieren romper con la estructura, llegar a consensos con los hombres. Y ya vemos algunos que estamos, y aquí no es por pararme el cuello, interesados en contribuir. En primera, atendiendo nuestros problemas, reconociendo que también estamos afectados, que también hemos sido violentados, esto sin desestimar lo que ustedes viven, y en segunda, que sí debe de haber una asociación basada en el consenso y en el respeto para acabar con la equidad de género. Desafortunadamente eso todavía no se llega a dar. Y el 68 nos enseña que a través de objetivos en común se pueden lograr las cosas, porque no solamente fueron los estudiantes, que esto fue algo bellísimo, sí, los estudiantes fueron la punta de lanza, fueron los protagonistas, es de lo que más se habla. Y aquí me lleno de mucho orgullo de haber pertenecido a la preparatoria número 1, porque en el 68 los estudiantes de la prepa 1 tuvieron un papel muy importante y le aguantaron al ejército unos días de madrazos, cosa que nada se compara, y todavía hay vestigios en el edificio en donde se nota eso. Y a mí, la verdad, me llena de mucho orgullo haber estado en una escuela que en un momento histórico tan importante se la rifó. Pero no solamente es el Poli, no solamente es la UNAM, también la Normal de Maestros, Chapingo, o sea, hubo una coalición de diferentes instituciones educativas que además se extendió hasta las privadas, o sea, los fresones como el TEC, el ITAM, que eran escuelas nuevas, también se sumaron a esto. Y no solamente ellos, también estamos hablando de los ferrocarrileros que van a andar ahí buscando un aumento de salario, las enfermeras, que bueno, también es otro sector laboral que no ha sido muy reconocido y la verdad es que las explotan como no tienen idea. Yo soy hijo de una y de cierta manera soy testigo de primera mano de lo que enfrentan. Y otros tantos colectivos. Es tan hermoso en el 68 que la sociedad civil, que es lo que aglutina a la gente de abajo, va a querer participar de manera autónoma, van a intentar reventar esa dependencia política hacia el Estado, van a intentar alejarse del clientelazgo político, se va a buscar una real democracia, más allá de lo que planteaban en el... ¡Ay, se me fue! En el pliego petitorio del Consejo General de Huelga, era que el Estado respetara las libertades individuales que venían en la misma Constitución y que además se abriera a una representación política. No les cuento más de cómo fue el 68 porque no nos daría tiempo. Les invito a que se acerquen a este tema, que lean. En la actualidad es fundamental analizar de una manera objetiva los movimientos sociales que han habido en la historia contemporánea de México, pero sí hubo transformaciones. La cosa ya no fue igual. No fue una revolución, pero tuvo alcances importantes. ¿Sale? A partir de lo que hicieron en el 68, poco a poco un mayor reconocimiento político. Y también coincide aquí con un pequeño y quizá muy joven movimiento feminista contemporáneo, la primera manifestación por los derechos de la comunidad LGBTI va a ser un tercer sábado de junio del 69, que por cierto acabó en madrazos también. Es que, bueno, en esa época Gustavo Díaz Ordaz era el único método que conocía. No aceptas madrazos, no aceptas madrazos. Entonces, por eso tenemos también la marcha de la comunidad LGBTI, TTTQ, bueno, ahora ya son muchos más, intersexuales, no binarios, qué sé yo, pero por eso se da en esa fecha, porque fue la primera vez que salieron a las calles. Y eso fue algo importante en una sociedad que es muy tradicional, muy costumbrista, conservadora más no poder y homofóbica, que eso desafortunadamente todavía se mantiene.
México, a pesar de la apertura que se ha logrado, sigue siendo el primer país en crímenes de odio. ¿Sale? También ahí los chicos trans, los gays la pasan realmente mal a pesar de que ha habido un mayor reconocimiento. Que sí, pero no lo suficiente. ¿Sale? Bien, el 68 va a traer una politización que se va a dar en los 60, va a haber una mayor participación política con las reglas del poder. Ahí tenemos un antecedente muy, muy remoto del PRD, por ejemplo, pero también va a llevar a que algunos estudiantes y activistas se percataron que por la vía pacífica el gobierno no cede ante nada, no se abre a dialogar y entonces van a crearse más células guerrilleras. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Bien, gracias. Vámonos a los 70s. ¿Cuáles son los aspectos que van a redondear esta época? Tenemos el impacto del 68. Eso es fundamental. ¿Sale? Como fue un truene muy cañón ese movimiento social, fue algo que cimbró realmente el país. El Estado mexicano va a tratar de reagruparse y va a tratar de reincorporar a la clase media, con el objetivo de que la sociedad mexicana le bajara su activismo político. Cálmate, te voy a dar dádivas. Una manera de esta supuesta apertura es un relevo generacional que va a haber en el Partido del Poder. Y este evento es importante porque va a abrir la puerta a que una corriente de jóvenes priistas que fueron educados en el extranjero comiencen a pujar para implementar un nuevo modelo, el neoliberalismo. Todavía no, pero aquí ya empiezan a llegar. ¿Sale? Va a haber una reforma electoral que va a permitir, por ejemplo, que hubieran diputados plurinominales, es decir, diputados que no fueran elegidos por elección popular, con el objetivo de que partidos muy, muy pequeñitos pudieran tener presencia en el Congreso, es decir, aparentemente democratizar el Estado. Pero no va a funcionar mucho y desafortunadamente ese recurso en la actualidad hoy está bastante enviciado. Antes de los 70 también cabe señalar que en el 69 hubo una reforma electoral en la que la mayoría de edad baja de los 21 años a los 18. Esto con un doble objetivo. Mostrar un aparente intento de reconciliación con la juventud mexicana, pero también justificar legalmente que a chamacos menores de edad los entambaran. Y en esa época pues no habían reclusorios, estaba el Palacio Negro, Lecumberri, que era una prisión bastante temida por la gente. No de a gratis le llamaban el Palacio Negro. Hoy es el hogar de los historiadores porque es el Archivo General de la Nación. Tenemos que tanto Luis Echeverría como José López Portillo, que son los presidentes que gobiernan en esta época, van a tener simpatía por las luchas de liberación internacionales que se están dando en Latinoamérica, en África y Asia, particularmente en Latinoamérica. Luis Echeverría Álvarez, que se siente como un Lázaro Cárdenas versión medio torcida, va a dar refugio político a los chilenos que vienen huyendo de la dictadura de Pinochet. Este señor José López Portillo, alias el Perro, va a abrir las fronteras, pero para que se refugien los nicaragüenses que vienen huyendo de la dictadura de Somoza y posteriormente salvadoreños que vienen huyendo de la guerra civil que hay en su país. A este proceso de simpatía y de buena onda se va a combinar con una mayor censura y control del Estado. En el del 70 a 76, el Estado se cierra. Cualquier cosa que huela diferente, que generara un potencial peligro, lo vamos a callar, lo vamos a censurar. Y por ejemplo, quien Paco va a tener mucho perjuicio por ello va a ser el rap mexicano, en general la contracultura juvenil. ¿Sale? En los 70 también va a haber una intervención muy fuerte del Estado en la economía gracias al modelo compartido y eso va a generar que tengan broncas con el empresariado, sobre todo cuando el Estado se mete en ámbitos económicos que tradicionalmente no tenía vela en el entierro. Otro modo también para reconciliar al gobierno con la población es ampliar el sistema educativo. ¿Sale?
¿Dudas, comentarios hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Cansadas? ¿Cómo van? Ninguna duda, profe, todo bien. Todo Ok, gracias, Yareli. Mar, ¿cómo vamos? Bueno, Cansado, cansado. ok, vamos a intentar hacerlo más breve para que te puedas ir a descansar. ¿Sale? Vámonos con la parte económica. Bueno, antes de eso quiero plantear este rollo de la guerra sucia, que va a ser una serie de mecanismos y de estrategias con las cuales México va a reprimir militar y políticamente a estas disidencias que van a luchar en la clandestinidad. El principio de los 70s es en donde más grupos guerrilleros van a haber, siendo los más importantes la guerrilla campesina de Lucio Cabañas, que se conocía como el Partido de los Pobres, y una guerrilla urbana que se va a regar por todos lados, que va a ser la Liga 23 de septiembre, de orientación comunista. Y bueno, esto va a llevar a que también en los 70s haya un número muy importante de violaciones a los derechos humanos. Los van a desaparecer, los van a meter al bote, los van a golpear, van a haber ejecuciones extrajudiciales. Y pues bueno, por eso es importante retomar, ¿sale? En el ámbito económico se va a aplicar el modelo compartido, que va a hacer que va a consistir en una mayor intervención del Estado en la economía para intentar regular las desigualdades económicas y sociales derivadas del desarrollo estabilizador. Sin embargo, es una mala gestión que va a conllevar a ganarse detractores tanto de la misma gente de a pie como de los empresarios. Y básicamente el trato era, yo te controlo a la gente a cambio de que tú eleves los impuestos. Y el aparente crecimiento económico también se va a dar a partir de la deuda externa. Básicamente no va a ser con dinero que se gestiona aquí en el país, sino con la clásica te pido prestado. Entonces eso va a conllevar a que en el 76 no se cumplan estos objetivos, perdón por la imagen análoga y no de 4K, no se compran estos. Sí se va a subir el salario, va a ser la época en la que va a tener el mexicano el mayor poder adquisitivo, pero solamente a base de endeudamiento del país. Algo que también es relevante es la corrupción. Esto es lo que va a joder a la nación, ¿sale? Entonces eso conlleva una crisis horrible del Estado mexicano, que digamos que se van a lanzar la bolita para cuando llega José López Portillo, no sabe qué hacer, tiene una crisis encima. Sin embargo, lo que lo va a salvar es el hecho de que se descubran nuevos yacimientos de petróleo y coincide en un punto en el que el precio del petróleo se cotiza hasta el full. Entonces, como buen mexicano, López Portillo, quien anteriormente había sido secretario de Hacienda de Luis Echeverría Álvarez, va a decir, bueno, ya el problema está solucionado, sigamos pidiendo prestado, gastamos como locos, robemos como nadie. El gobierno de López Portillo se caracteriza por una insultante corrupción y le apostemos todo al petróleo. Él pensaba que eso iba a durar para siempre. Sí va a haber un derrame económico, quizá el último de la época, es lo que le va a dar una extensión de vida al desarrollo estabilizador. Pero para el 81, con los vaivenes del precio de este energético causadas por la guerra árabe-israelí, que eso hacía que la mayoría de los países árabes, que son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, bajen la productividad, la suban, y eso genera un desmadre mundial. México, al apostarle todo este recurso, la va a pasar peor. Y entonces, tenemos la devaluación, la inflación, la crisis que va a dar pie al inicio del neoliberalismo, ¿sale? Pero antes de que esto pase, en la década de los 70 va a haber un importante ampliación del sistema educativo mexicano.
Se crean nuevas instituciones dentro de la UNAM, como son los SHs. Se crean las CENEPs, hoy Facultad de Estudios Superiores, quizá la próxima casa de algunas de ustedes. Esperamos que sí. Pero van a tener que aguantar todavía un par de semestres más. Tengan paciencia, esto se va a acabar. Quién sabe, pero se va a acabar. Además de eso, en educación media superior vamos a tener algunos avances. A principios de los 70 se crean la Universidad Autónoma Metropolitana, quizá otra futura opción para ustedes. Y a nivel media superior, con eso de que faltaban cuadros técnicos intermedios entre los ingenieros y los obreros, tenemos el CONALEP, que son muy buenos, ¿eh? No le hagan, no desdeñen el CONALEP, son la verdad buenos técnicos. A lo mejor las bases académicas del bachillerato general falta reforzar, pero no es mal proyecto el CONALEP. Otro tanto sucede con el CETIS. La gente que he conocido del CONALEP y del CETIS es gente que de verdad deja el alma en la chamba y pues bueno, a veces le llega a dar vueltas hasta un ingeniero. Son muy capaces. Y en varios casos he tenido la fortuna también de conocer que esta gente no se quiere quedar ahí. Piensa superarse pese a los limitantes de su formación académica, pese a que tiene que trabajar y estudiar. Y bueno, eso nos debe quitar un prejuicio respecto a estos bachilleratos y en todo caso presionar para que se eleve la calidad de la oferta educativa de los CETIS y los CONALEPs. Por consiguiente, bueno, esto es, digamos, un poco de lo rescatable de este periodo tan tumultuoso. Y en la cultura, bueno, no puse la cultura. La cultura, pues, es una censura terrible, el rock se pasa a la clandestinidad, es la época de cosas algo melosas como José José, Ana Gabriel, Juan Gabriel, todo lo que no causa un peligro para el Estado y refuerce sus valores, adelante. En los 70s también es la época, por ejemplo, en que el cine mexicano ya, de plano, tronó. Películas muy chafas en la mayoría de los casos. Es el inicio del cine de las ficheras, por ejemplo, que es una interesante mezcla de picardía con erotismo y resulta sorprendente en una sociedad tan mojigata como la mexicana. No quiere decir que sea lo mejor, pero es interesante. Y sí se van a dar algunas cintas que van a generar cierto barullo. Por ejemplo, Nuevo Mundo, que trata de que la Virgen de Guadalupe es una invención. De hecho, censuraron esa película. Otro tanto va a suceder con la otra conquista. O sea, van a haber materiales en los que se van a retar ciertos mitos históricos nacionales muy interesantes. También el cine terror mexicano tiene una cinta fabulosa que está cargada además de erotismo y de lesbianismo y coquetea con el satanismo. Se llama Lucarda, que es una cinta que eh, versa sobre una posición satánica en un monasterio. Entonces es algo transgresora esa película porque toma el escenario en un convento, pues, la Iglesia Católica, luego tratar del satanismo, algo que todavía los mexicanos en la actualidad sigue causando bastante prejuicio, aunque sea en tono de broma. Y bueno, hablar de desnudos, hablar de amor y erotismo entre mujeres, eh, romper, digamos, de una manera muy inteligente con esta parte heteropatriarcal, porque trae una línea ahí muy interesante a Lucarda. Pues bueno, hizo que también fuera censurada y generó tanta polémica que incluso hicieron un pseudo documental sobre los directores de Alucarda. Está muy interesante esa película. Y bueno, lo que jodió a todos, la crisis del 82, que va a enraizarse, como ya les comentaba, con los vaivenes del precio del petróleo, y eso de plano tronó a la economía mexicana. Va a haber un aumento de la tasa de desempleo como no tienen idea. Si en el 76 estuvo medio feo, en el 82 es quítate que ahí te voy. Entonces eso va a hacer que dentro del mismo partido hegemónico comiencen a haber cambios. Y aquí coincide también con la toma del poder del neoliberalismo en otros países como los Estados Unidos y Gran Bretaña. Así es que para el 82 tenemos el arribo del neoliberalismo en México. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, profe. No, profe. No, profe, todo bien. Ok, Todo bien, profe.
Gracias. Ya es el último jalón, chicas. Ya vamos a acabar. Yo entiendo que no es un horario bonito, que todas ustedes ya traen una carga de chamba a cuestas, que desean incluso en vez de tomar clases de historia y un poquito de economía, irse a la cama porque a lo mejor mañana se tienen que ir a sacar la foto o a ir a un curso, a la escuela, qué sé yo. ¿Sale? Entonces, bueno, ya es el último jalón. Que de hecho, en este tema, tanto en las guías como en el examen, viene en realidad muy poco, pero no está de más, darle una revisada general. Lo que sí también es que esto, para que sea más fácil de entender, deben de conectarlo con lo que ven en geografía, con lo último de geografía y con lo último de historia universal, ¿vale? Nos vamos a 1982. Y aquí aparece el neoliberalismo. Un poco a manera de recuerdo, el neoliberalismo va a ser entendido como una corriente económica y política asociada al capitalismo. Esta va a sostener que la economía se debe regir por el libre comercio, no debe de estar controlada y debe priorizarse la privatización. Es decir, en la medida de lo posible se debe de en la medida de lo posible debe de haber una limitación del Estado en la economía. ¿Sale? Una diferencia entre el liberalismo económico del siglo XIX y el de finales del siglo XX es que el neoliberalismo está allanando el camino para que la economía se sustente en el gran capital, pero sobre todo en la inversión que viene desde afuera, a través de las transnacionales. Por eso el neoliberalismo está ligado a la globalización. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí respecto a lo que es el neoliberalismo? No, maestro, todo perfecto. ¿Ok? ¿Los demás? Todo bien, profe. Gracias. Muy bien. Un poco para entrar más en detalles, el neoliberalismo va a considerar que la intervención del Estado promueve la ineficiencia a través de las regulaciones sobre las industrias, los altos impuestos y servicios públicos que no están sujetos a las competencias del mercado. Prácticamente lo que pretende el neoliberalismo es capital del accionario del Estado, más producción, menos inversión social. Por eso cuando irrumpe este modelo en México, si de por sí las cosas ya estaban bastante difíciles, ahora va a ser mucho más. Y con el paso del tiempo, a medida que el neoliberalismo se consolida, la situación se vuelve cada vez más grave. Y ustedes ya saben la formulita. A mayor pobreza, mayor inseguridad, mayor economía informal, y un desaceleramiento que, bueno, hasta la fecha se mantiene. En el caso de México, el neoliberalismo entra como una propuesta contraria al estado de bienestar. Intentan, de alguna manera, alivianar el asunto, y pues esto se ve con los antecedentes. El fracaso de las políticas económicas de los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, la excesiva burocratización del Estado mexicano, o sea, ahí se iba mucho varo. Consideren también la renovación generacional al interior del PRI, la llegada de los famosos tecnócratas y el ascenso de fuerzas políticas ajenas al partido hegemónico. Sobre todo el PAN que va a ser un partido de derechas que siempre va a velar por los intereses de del empresariado mexicano. Eso tomen en cuenta, chicas, ahora que vayan a votar en las elecciones del 2021. El PAN y en actualidad el PRI y el PRD van a ser partidos que van a priorizar el sector privado. Y si hacen un balance de lo que han hecho los gobiernos, tanto del PRI como del PAN, en los últimos años, han llevado justo hacia ese punto. Por eso gente como Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego tienen un poder mucho más amplio que el mismo presidente. ¿Sale? No estoy diciendo que Morena sea lo mejor, al contrario, Morena no está dando una. Pero lo que quiero comentar es que las fuerzas políticas dominantes están para el perro. Desafortunadamente, los partidos que nacieron en este año pues tampoco son realmente una opción.
Así es que considérenlo, chicas, a la hora de votar. Y en lo personal no lo voy a hacer. La democracia mexicana me tiene muy, muy desilusionado. Y eso que voy a ser funcionario de casilla. ¿Sale? Y bueno, algo también muy generalizado en este periodo es que ya están hasta la madre del PRI. Como a lo mejor ahorita ya se sienten agotadas con la clase, con el curso, no sé si lleguen a un rechazo general, que sí me la estoy pensando, por la forma en cómo concluyó las sesiones, sí me la estoy visualizando. Pero acá sí es quítate que ahí te voy. Chequen en la música, chequen las canciones del Tri, por ejemplo. Abuso de poder es una de ellas. Ahora, ¿qué estaba pasando afuera? Tenemos el ascenso de figuras como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, la Guerra Fría, un poco para que repasen historia universal, se está viniendo ya a pique, la Unión Soviética está pero tronando como no tiene idea, va a arribar el neoconservadurismo con esta idea de yo, después yo y al final yo, y el hombre se hace a sí mismo y soy pobre porque quiero y demás cosas que bueno, ahorita son bastante populares, ahí tienen esta película de Busca de la Felicidad. Y bueno, la crisis que tiene México en el 82 no es algo local, es una crisis global. Es, digamos, estas limitantes que están generando la globalización. También algo muy relevante es que la izquierda institucional, que va desde el Partido Comunista hasta otras organizaciones, sencillamente no dan una. Y no solamente pasa en México, sino en todo el mundo. Hay una decadencia, hay una ausencia de propuestas políticas sólidas. Y las que están no son suficientemente fuertes. Porque sí la hay, pero a nivel local no pasan, las tienen encapsuladas. También es muy importante que a fines de los 70s... Sí, adelante. Bueno. También consideren que a finales de los 70s y principios de los 80s, y me encanta esa década, fíjense, pues hay una hegemonía enorme de las empresas transnacionales. Sobre todo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y corporaciones como Coca-Cola, IBM, Pepsi, McDonald's, vaya, esas Walmart, monstruosidades que hoy son parte de nuestra cotidianidad. Entonces, con eso llegamos a la lista de presidentes neoliberales, comenzando con Miguel de la Madrid Hurtado, continuando con Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, y nos vamos a quedar hasta aquí, hasta el 2000, que es lo que marca el temario, ¿sale? Tranquilas, no se angustien, no vamos a verlos todos tan detalladamente, eso ya se los dejo de tarea. Miren, aquí están por si no los conocen. Miren nada más qué bonito zoológico. Por cierto, a este señor le decían Tontín. Por eso Blancanieves durante el salinato era feliz. Tontín había agarrado un hueso. Sí, se parece más a Tontín que a Gru. ¿Sale? Bueno, cada quien se superaba en hacer el ridículo. Hasta llegar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Sale? Principales acontecimientos. Como ya les comentaba, México se inserta al modelo neoliberal. El gobierno, que incluso había privatizado la banca a finales de los 70, va a comenzar a dejar de lado esas políticas y se va a acercar al empresariado mexicano. Va a decir, ven, mira, llevémonos bien. ¿Sale? Incluso va a reprivatizar la banca. En el 86, México firma el GATT, que va a romper con los aranceles y los impuestos a las importaciones. Eso ya se considera como la inserción de México a la globalización. Y debido a todos estos ajustes que generan un montón de desigualdad, van a reforzarse otras fuerzas políticas. El PAN comienza a ganar presidencias municipales, finales de los 70s, no, principios de los 80s, comienzan a gobernar en Baja California Sur, un estado que es conservador y elitista. Ahí se fueron a refugiar los anarquistas mexicanos, que es como la versión mexicana de los nazis. No, de los fascistas españoles, más o menos. Y Guanajuato también, que bueno, son, reitero, lugares muy conservadores, pero a la vez ellos, algunos partidos políticos de menor importancia, se van a empezar a aliar para contender con las elecciones del 88. Y algo que va a hacer que la sociedad civil vuelva a activar su activismo político, valga la redundancia, fue el terremoto del 85. Aquí otra vez me remito a la memoria de su familia, y lo que se destaca de este siniestro es que fue la gente la que se ayudó.
El Estado realmente fue ineficaz, al contrario, estorbaba, pinche gobierno. Y fue la misma gente la que se movió para poder hacer misiones de rescate, para exigir que se reubicaran a la gente que fue damnificada. Vaya, va a tener un activismo la persona de a pie como yo creo que no se había dado desde el 68. Y eso agravó el descontento hacia el PRI y le van a pagar la factura en el 88. El Frente Democrático Nacional va a ser una coalición de partidos políticos de izquierda aliados al ala progresiva del PRI, es decir, estos priistas que al ver que los neoliberales tomaron la batuta del partido, los mandaron a la goma, y ahí entran, por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, un joven Andrés Manuel López Obrador. En el 88 los mandaron a carajo. De hecho, en el 88 Andrés Manuel se va a poner como gobernador a Tabasco. No se lo dieron. Ganó Roberto Madrazo. Pues bueno, todos ellos hicieron alianza, es un tutti frutti político muy interesante, porque andaban desde comunistas hasta, reitero, gente del PRI que estaba a favor del estado de bienestar, y pusieron a Cuauhtémoc Cárdenas como presidente. Lo destacable aquí es la gente de abajo, que ahí hace que se parezca un poquito esto a lo que ocurrió en el 2018. Más allá de lo que diga Morena, más allá de lo que ellos se echen flores, Andrés Manuel tuvo un fuerte respaldo popular. La gente se movió. Desafortunadamente les tomaron el pelo, ¿no? Yo no, yo sabía que ese güey le iba a cagar. Pero voté por él porque no había de otra y porque consideré que esas elecciones eran históricas. Las del 88 igual. Iba a ganar Cuauhtémoc, pero ahí los priistas fueron malos perdedores, se cayó el sistema. Él era el encargado de checar todo esto. Manuel Bartlett fue, digamos, el que se le encargó esta famosa caída del sistema. Él la diseñó. Y ahorita el güey es presidente de la Comisión Federal de Electricidad y morenazo. Y estos artilugios permitieron que Tontín fuera presidente. ¿Qué va a pasar del 88 al 2000? Porque aquí vamos a fusionar el periodo de Tontín con Ernesto Zedillo Ponce de León. Las medidas neoliberales se van a expandir, se van a consolidar. Van a haber un montón de privatizaciones que eso va a dejar a un montón de gente desempleada. La vida se pone más difícil en los 90s, la inseguridad se vuelve algo peor. Tenemos la primera etapa del narcotráfico mexicano, que a la debacle del poderío de los colombianos, ahora son los mexicanos los que mantienen estas ondas del narcotráfico. Tenemos a Arellano Félix, Amado Carrillo, un joven Chapo Guzmán, ¿quién más? El Señor de los Cielos también, Quintanilla, vaya. Los 90s florece el narcotráfico mexicano, pero eso va en tenor de que el Estado comienza a descomponer. Va a ceder terreno ante las transnacionales y el sector privado, privatiza Telmex, se firma el Tratado de Libre Comercio en el 92, pero no entra en vigor sino hasta el 1 de enero del año de 1994, momento en el que también el ZLN, que es un grupo guerrillero que estaba en Chiapas, se va a levantar en armas para exigir justicia social y una real democracia. No marihuanas como lo que están haciendo, no jaladas. Y lo interesante del ZLN es que va a evolucionar de ser un grupo rebelde, radical, va a transformarse en un movimiento social heterogéneo que va a aterrizar en cosas muy interesantes. Ahí les invito a que estudien un poquito más al ZLN. Desafortunadamente, la segunda mitad de los 90s nos recuerdan un poquito a los 60s y 70s porque el Estado va otra vez a ejercer un terrorismo. Y eso se va a ver con la masacre de Acteal, donde van a matar a 49 campesinos adeptos al ZLN, incluyendo 2 mujeres embarazadas. Más adelante se repite el suceso en Aguas Blancas y la, digamos, culpa de esto es que eran grupos religiosos que se peleaban entre sí.
Luego en el 97 tenemos otro fraude, que es el del Fobaproa, que por cierto seguimos pagando, una deuda de los bancos que le solicitaron apoyo al gobierno y el gobierno le hace deuda pública, entonces se paga con el dinero de los impuestos. Consecuencia de todo eso, ¡pum! México se va a la quiebra otra vez. Y tenemos en el 99 un intento de privatización de su futura escuela con el rector Francisco Barnes. Él planteaba iniciar un sistema de cuotas que hacían que más del 85% de los universitarios no pudieran sostener sus estudios. Y eso pues va a llevar a una huelga general. Reitero, salir a las calles sí llega a funcionar, pero hay que saber cómo. Y aunque la huelga general del 99 tiene muchos bemoles, les estoy hablando de mi infancia y de mi pubertad, del inicio de mi pubertad. A mí me tocó ver las campañas en donde, sí, las cintas de campañas en donde los profes y los estudiantes de la prepa 1, que es la escuela de la UNAM, que está cerca de mi casa, se ponía a dar clases mientras estaban en paro, fíjense. O sea que el paro no es nada más para flojos, o sea, el paro es realmente echarle ganitas. Fue un movimiento muy interesante que desafortunadamente también acabó en violencia. La entonces Policía Federal Preventiva, hoy Guardia Nacional, va a tomar Ciudad Universitaria el 6 de junio del 2000 y eso pues va a hacer que mucha gente se vaya a la cárcel, pero a pesar de que aparentemente hay una derrota del movimiento, tenemos algo que hasta la fecha pues somos beneficiarios, que es una educación universitaria de calidad, porque a pesar de sus bemoles y de sus muchos errores, la universidad sigue ofertando una calidad educativa que ni el TEC de Monterrey, ni el ITAM, ni la Ibero, ni la UTLA son capaces de emular. ¿Sale? Y a un costo prácticamente gratis. O sea, después de que reciban su carta de aceptación, les van a pedir que paguen 25 centavos. Que bueno, no sean gachas, paguen un poquito más, a no ser que la patria esté pobre. Y después de eso ya no se van a preocupar. Y aún así la educación no es barata, también dependiendo mucho de la carrera. Pero ya es algo. Investiguen cuánto cobran en una universidad privada, la más barata, que bueno, muchas de ellas no dan una oferta de calidad y pues es insostenible. Así es que una manera de hacer la revolución, y se los digo completamente en serio, es pasar el examen de la admisión. Y eso les lleva a adquirir el compromiso de defender la educación laica y gratuita. En su momento lo hicieron gente antes que nosotros y bueno, yo ya no, porque yo ya egresé, pero ustedes que están ahí en el tiempo que dura su vida universitaria tienen ese compromiso. O sea, hay que pensar en los que vienen y defender esas cosas que al final son de la gente. ¿Sale? De esta manera acabamos con el curso. ¿Tienen alguna duda, comentario, inquietudes? ¿Qué les pareció? Fue un largo camino para algunas de ustedes que me vienen sintonizando desde octubre. Sí, me llevé un semestre. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Sí, casi 6 meses. Esto se volvió un curso regular, un mini curso regular. Y bueno, quienes se adscribieron después, platíquenme cómo se sintieron, qué les pareció. Ahí hagan una pequeña evaluación antes de cerrar formalmente este proyecto. Las escucho. Pues a mí sí me gustó y digo, me sirvió el curso. Ajá. Sí me falta de estudiar bastante, pero pues sí, aparte la manera en la que das la clase está súper bien. Más ligera, no tan cuadrada. Eso me gusta. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Hola, profe. Primero que nada, muchas gracias por sus clases. He aprendido bastante de historia, de las dos historias, Historia Universal y Historia de México. Creo que sus clases nos hacen reflexionar, o sea, no como que te lo aprendas de memoria, sino como que reflexiones
todo el proceso, todo lo que se ha vivido y que algunas cosas se siguen repitiendo, que no hemos aprendido bien la historia, no hemos reflexionado y más que algo que te tengas que aprender de memoria, pues que lo reflexiones, que lo analices, que pienses. Creo que eso se agradece mucho porque no hay muchos profesores que enseñen como usted, que en verdad nos pongamos a pensar más allá. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo y por todas esas clases que nos dio. Y entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más antes de que ponga las golondrines? Pues como ya mis compañeros lo han mencionado, ¿no? Que pues, bueno, en lo personal yo estoy muy agradecida con usted porque sin duda pues se ha tomado el tiempo, ¿no? Digo yo, muchas personas bueno, ocupamos nuestro tiempo para hacer distintas actividades, distintas cosas, y pues usted se ha tomado esta molestia, pues de transmitirnos esa enseñanza. Entonces, pues, yo estoy muy agradecida porque sin duda me ha servido bastante, o sea, muchas cosas que yo no tomaba en cuenta, sino también lo mencionó una compañera, ¿no? De abrirnos más allá, no solamente quedarnos con la información que nos dan, ¿no? Sino adentrarnos más, no sé, pensar más y analizar y pues sin duda me ha servido y pues estoy muy agradecida por ese apoyo brindado de su parte. Muchas gracias. Y no es molestia, créanme, es mucho placer. Molestia es que te deje enfrentado, eso sí, eso sí. Eso sí, pero no es para nada molestia, me da muchísimo gusto y creo que eso es lo que hace que lo que yo aprendí pues realmente tenga una utilidad, porque si no hay una invitación a que otros concreten sus metas o se superen, pues de qué fregado sirve todo lo que aprendí. Pues soy hijo de la educación pública, soy hijo de una carrera de sociales, bueno, no, de dos carreras de sociales y humanidades. Entonces ahí viene implícito en ese contrato cuando uno agarra el cinturón de pobre de humanidades, ciencias sociales, que pues debemos de compartir lo que conocemos. Digo, eso sí, por supuesto que hay necesidades, ¿no? Que hay cosas que uno requiere. Digo, me encantaría ser nieto de Slim y pues no preocuparme por la vida y pasarme toda la existencia dando clases de gratis, sería fabuloso. Pero no me tocaron esos tiempos, no me tocó esa condición. También tengo que conquistar el pan, como diría Krokotin, pero eso no implica a que por lo menos trate de hacer más accesible lo que en otros lados no se enseña bien y además pues es carísimo, ¿no? Y creo que es una forma muy personal, muy a mi modo de hacerle, de contribuir a la revolución. No le saco a que en algunos momentos me ensuciaría a salir a marchar y eso, no le saco, lo he hecho, pero no es el único escenario, ¿no? Y el que yo elegí principalmente pues es la parte de la educación. Que reitero, no es el único, también tengo conciencia que en algunos momentos tengo que hacer otras cosas, así es que si a futuro de pronto, en unos meses, años, qué sé yo, ya no saben de mí o me ven en el bote, pues ya saben por qué fue, ¿sale? Ya saben por qué fue. Digo, no está en mis planes complicarme la vida de manera inmediata, ¿no? Creo que soy más útil haciendo otras cosas, pero si es necesario, sí, ahí también dejar la piel, ¿no? Creo que eso es lo más importante y esa es una de las lecciones que, o mejor dicho, de los saberes que les puedo compartir, que es el ser congruente con lo que piensa uno mismo, con sus principios, con lo que quiere, de ponerle corazón. Yo entiendo que algunas materias me les gustaría, puede ser historia, qué sé yo, pero si ya decidieron enfrentar este reto, pónganle corazón, confíen mucho en ustedes y no les puedo asegurar que les va a ir bien y que vayan a tener su lugar. Ya no voy a ofrecer más paraísos y promesas vanas, pero lo que sí les puedo decir con toda certeza es que van a tener más posibilidades y se van a sentir satisfechas. Si le meten corazón, más allá del resultado que venga, ¿no? Y pues digo, no están los 85 o 45 personas del grupo, pero puedo decir que es de valientes,
el tomar a los toros por los cuernos bajo estas circunstancias, ¿no? Y ahí, de verdad, mi reconocimiento y mi admiración por ustedes, que pese a todo, por lo menos, así lo están mostrando, pese a los miedos que cada uno tenga, las deficiencias académicas, una que otra mala clase de historia que a lo mejor le haya dado, algún neuras que inconscientemente se me haya pasado y le haya puesto. Por cierto, hay una disculpa si en algún momento me vi medio neurótico y violento. De corazón pido esa disculpa, pero pese a todo eso, el que estén cara a cara con ello, bueno, mis respetos, ¿no? Si pudiera les haría una estatua ya desde aquí. Yo soy partícipe de la idea de que ya triunfaron, que ahora falta pues solamente hacer unos detallitos. Se enfrentan a una competencia feroz, pero si mantienen ese ahínco, si le ponen corazón, si son disciplinadas, no por obligación, no por el deber ser, no por imposición, sino de que voy a sacar mi lado anarquista, ¿no? Sino por la libre voluntad, la convicción de que sí, a huevo, yo quiero estar ahí, pues las cosas van a ser más fáciles. Tienen mi número para lo que sea, pueden contar conmigo, pueden tener WhatsApp, reitero, tengo 2 proyectos a la mano que espero que se reúna la gente para poderlos abrir, porque sí, ahorita ya también estoy en una situación de tiempo en la que no me puedo lanzar a la deriva a abrirlo y que no haya nadie. Yo también ahí tengo algunas cosas que atender, pero si se juntan esas 5 personas, me aviento con geografía los lunes otra vez de 8 a 10 de la noche y con el taller de estudio en los fines de semana en abril. Creo que si hay ese respaldo, esa intención y esa reciprocidad, pues yo no tengo ningún problema con incluso sacrificar cuestiones personales y estar al tiro del cañón con ustedes, ¿no? Pero sí necesito que se mantenga ese compromiso, porque al final, pues, no se concretan esas metas y debemos saber elegir bien esas batallas, ¿no? Entonces, ojalá ahí, si alguna plantea incorporarse, avísenme. Y si abrir, pues bueno, está la puerta abierta. Si no, pues bueno, y requieren algo, porfa no duden en hacérmelo llegar. Estoy hasta la madre de los grupos de WhatsApp que tengo, entonces muy probablemente después de compartirles la clase y por ahí una evaluación que hice, que ya nos dio tiempo de aplicarla, se las mando, quizá deje 2 días más de vida y lo cierro. Porque sí, ahorita mi lista de chats es un cotorreo. Y entre lo del trabajo y las pláticas personales, pues bueno, también yo me hago pelotas. ¿Sale? Entonces, pónganse al tiro con el grupo, con esas últimas noticias. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Y pues nos vemos, quién sabe hasta cuándo, ¿sale? Sexo, salud y rock and roll para todas ustedes, de aquí para el Real, y no se dejen caer por el estrés. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Igual, cuídense. Bye. Sean libres, sean libres. Muchas gracias, Mar. Bye. Que descanse. Hasta luego. No se dejen agandallar, ni tampoco agandallen. Bye, 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 bye. 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 Dulces sueños. Igualmente, bye. Hasta luego, profe. Hasta luego. Descanse Bye. y gracias por Gracias. La ópera è finita.